compañeros, la emoción de este instante se traduce en que continuaremos en la lucha, iremos hasta adelante, porque nuestra Constitución ahora no solamente es nuestra madre y nuestro padre, sino es el alimento de nuestro espíritu que ha de conducirnos en la lucha final, y continuaremos en esa limpieza que nos hemos propuesto. ¡Viva México, compañeros! En noviembre de 2001, el presidente Vicente Fox emitió un decreto por medio del cual se trasladarían al Archivo General de la Nación pues el conjunto de documentos que comprendían, digamos, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, que para ese momento ya no existía y que fue sustituida por el CISEN. Estos documentos habían ya sido parte de trabajos que tenían que ver con la Comisión de la Verdad, que buscaba pues encontrar digamos información referente a violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, digamos, durante 1968, 1971, mucho de lo que fue pues la represión estudiantil, el combate a las guerrillas, etcétera. Estos documentos llegaron unos meses después al Archivo General de la Nación. En ese entonces la directora era la doctora Estela González Cicero, y realmente desde que llegaron representaron, pues, digamos, una anomalía, un problema para el Archivo General de la Nación, en el sentido de que, pues, ocuparon una de las galerías donde entonces estaban ubicados los documentos, pero no se le otorgó al Archivo General de la Nación un presupuesto para, pues, realmente administrar estos fondos. Y en cambio, pues de alguna manera, desde un principio prácticamente, se contempló que el archivo llegaría, o estos documentos llegarían al Archivo General de la Nación con todo y los empleados del CISEN que venían, pues ahora sí que estando a cargo de ellos. De esta manera, pues se firmaron acuerdos, uno inmediatamente y después recurrentemente entre el Archivo General de la Nación y el CISEN, para que el CISEN realmente operara pues ahora sí que estos fondos dentro del Archivo General de la Nación, y así fue sucediendo. También el Archivo General de la Nación fue solicitando pues partidas presupuestales para poder contratar al personal que permitiera manejar estos fondos independientemente, y eso pues se tardó, nunca fue suficiente, de modo que para cuando yo llegué a ser directora del Archivo General de la Nación en mayo del 2009, pues yo lo que me encontré es una galería que, si bien estaba, digamos, ubicada en el edificio del Archivo General de la Nación, realmente no dependía del Archivo General de la Nación. Su personal era del CISEN y tomaban órdenes directamente del CISEN. Básicamente, incluso era complicado establecer criterios de horas de entrada, de que no introdujeran alimentos a esos espacios. Siempre fue problemático. Y bueno, la manera cuando yo llegué, como se ofrecía el servicio de estos fondos, eran simplemente a través de que el solicitante de los documentos llenara una solicitud ante el IFAI, lo que se llamaba el CIS o Infomex más adelante,
una solicitud de acceso a la información de esos documentos, y esos documentos pues eran preparada, digamos, una especie de carpetita con la información que el personal del CISEN consideraba relevante para satisfacer esa solicitud de información, que después se le entregaba al personal del Archivo General de la Nación, quienes hacían el testado de los datos personales y luego lo entregaban al solicitante. Pues digamos, este procedimiento ocurrió muy poco después de que llegaran estos fondos al Archivo General de la Nación en 2002, porque entonces fue cuando se emitió la primera ley federal de transparencia y acceso a la información, pues tenía ciertos criterios de protección de datos personales. Entonces hubo también un acuerdo, digamos, entre AGN, CISEN e IFAI para que fuera el procedimiento por medio del cual se diera acceso a estos fondos. Estos fondos van, digamos, de 1945 a 1985. Entonces, realmente, si bien podría esta, digamos, cuestión, digamos, este cuidado de proteger los datos personales haber tenido cierta lógica para los documentos más cercanos, pues realmente para los de 1945 y muchos de los que son, digamos, más antiguos, pues era completamente ridículo. Por ejemplo, tachar el teléfono Edison 13422, ¿no? Porque pues obviamente ese ya no sería un teléfono que perteneciera a nadie. Eso, la verdad es que, digamos, no había un criterio tampoco de un plazo después del cual estos documentos pudieran irse abriendo. Y también era claro que en realidad no era un tema de que no hubiera el personal en el Archivo General de la Nación, de que no hubiera el presupuesto, sino que realmente no había una voluntad política y realmente deseo de que esto fuera administrado ya por el Archivo General de la Nación en vez del CISEN. Eso tenía que, digamos, la correlación de fuerzas entre el CISEN y el AGN, pues era muy desbalanceada, y entonces había más bien que encontrar la manera como convencer al CISEN de que estos fondos debería dejar que los administrara el Archivo General de la Nación. De modo que cuando yo llegué en mayo de 2009 vi todos estos problemas. En ese entonces todavía estaba el señor Capello a cargo del archivo, digamos, de esta galería dentro del Archivo General de la Nación, pero como empleado del CISEN con su propio personal. Y él mismo en realidad acabó siendo bastante, que alguien que cooperó y que creyó en que este paso, digamos, de estos documentos para ser administrados por el Archivo General de la Nación debía de darse. El primer asunto era cómo generar un instrumento de consulta a modo que el Archivo General de la Nación, personal del Archivo General de la Nación pueda entender cómo está organizado este archivo y pueda dar acceso a estos documentos. El señor Capello había diseñado un sistema numérico con claves, digamos, como secretas, en las que determinados números significaban un estado de la República, el siguiente número podía significar un tema, digamos, Partido Comunista, y de acuerdo a esta serie de números es que estaban catalogados los documentos, pero en realidad tuvimos que contar con su cooperación para que nos los fuera dando, digamos, las tablas de lo que significaban estos números, y bueno, hacer un acuerdo para que personal del Archivo General de la Nación junto con personal del CISEN fueran elaborando este instrumento de consulta. Esto, como yo lo veía, era una manera, por un lado, de entender la lógica de este acervo documental para poder dar acceso a él, y por otro,
el realmente tener como mayor claridad de lo que estos documentos contenían, de qué se trataban, de qué iban. Porque a mí desde un principio me quedó claro, sobre todo en las conversaciones con el señor Capello, que realmente, digamos, había como una preocupación por parte de los cargos más altos, digamos, en el CISEN o en gobernación, sobre qué tan sensibles o qué tan peligrosos podían ser estos documentos, y que en realidad no lo eran. Entonces, de alguna manera había que poder explicarles, había que transparentar realmente qué contenían estos documentos, porque, digamos, como que su celo al manejo, al cuidado de ellos, a mí me parecía excesivo, sobre todo por estas conversaciones con el señor Capello. Yo a él directamente le pregunté un día qué es lo que él pensaba de estos documentos, si debían de abrirse al público, si tenían que tener restricciones. Y él, de una manera como muy llana, me contestó que él pensaba que debían de abrirse. Y me dijo, la verdad es que los problemas que hoy día enfrenta el país no tienen que ver con lo que está en esos documentos. En realidad se trataba de jóvenes idealistas, y bueno, realmente ojalá que hoy día los problemas que vivimos en México en relación a la violencia y al crimen fueran en ese sentido. Son mucho más complicados y no tienen nada que ver. Vamos, esos documentos ya pasó mucho tiempo, ya pueden abrirse y yo no veo ningún problema en ello. Entonces, bueno, como que en ese sentido fuimos trabajando. Muy pronto después de que yo llegué, ya el señor Capello era un hombre mayor. Hay que decir que él trabajó en la Dirección Federal de Seguridad. Él directamente fue quien estuvo a cargo de construir este archivo, digamos, desde que se fueron realizando los diferentes expedientes. Lo conocía muy bien. Y bueno, ya era un hombre mayor, le dio un infarto muy grave. Afortunadamente no falleció después de ese infarto y pudimos seguir platicando con él y preguntándole sobre algunos asuntos en cuanto a la organización de estos fondos que teníamos dudas. Y quien llegó a cargo del archivo, digamos, de parte del CISEN, Elvia Arzate, pues fue también una persona muy, digamos, como afable, muy, digamos, con mucha conciencia de qué se trataba y con la que pudimos trabajar muy bien en el sentido de seguir construyendo este instrumento de consulta y de seguir trabajando en el sentido de que cada vez fuera más personal del Archivo General de la Nación y menos del CISEN el que estuviera a cargo de estos fondos, el que diera el servicio. Y así fuimos trabajando hasta que prácticamente quedó a cargo del Archivo General de la Nación en los últimos meses en los que yo estuve en el Archivo General de la Nación, que fue, digamos, cuando yo salí a fines de agosto del 2013, pues quedaba ya como 1 o 2 personas del CISEN. Ya teníamos como que, digamos, como que había una idea de que ellos eventualmente se iban a ir del Archivo General de la Nación, porque además para el CISEN, pues ellos requerían el personal, como que ya cada vez tenían menor razón para ellos de estar ahí. Y bueno, como que yo también me di cuenta que una de las razones por las que los querían seguir dejando es porque sí había información que el propio CISEN conseguía de esos fondos, digamos. De hecho, cuando hicimos los primeros, la primera parte de la obra del nuevo edificio del Archivo General de la Nación,
nos dimos cuenta que había un cable que cruzaba directamente de esa galería al CISEN de comunicación, ¿no? Tenían un teléfono rojo por el que se comunicaban y al hacer la obra se los cortamos. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta de eso. Pero bueno, de alguna manera el CISEN seguía requiriendo alguna información de de lo que estaba allí o quería seguir teniendo alguna influencia. Nunca logramos que se salieran por completo, pero ya teníamos prácticamente un control en el AGN sobre esa galería. Y bueno, algo que ocurrió también en paralelo es que fuimos trabajando en la Ley Federal de Archivos, ¿no? Esto de la mano en particular con el IFAI y con otras organizaciones. Y allí nuestra idea era pues que estos documentos ya se puedan mostrar, que puedan normalizarse su situación en relación al resto de los fondos que están en el Archivo General de la Nación, que no requieren que se pidan a través de una solicitud de información al IFAI, que no se tienen que testar. Y de acuerdo a eso, en realidad también en pláticas con el personal del CISEN, llegamos a la conclusión de que los fondos, salvo muy, muy pocos, que en realidad eran muy, muy limitados, que considerábamos que tenían información, datos personales sensibles, en realidad la vasta mayoría que además identificamos básicamente en general de los fondos que iban del 45 al 85, los considerábamos que tenían datos personales, más no datos personales sensibles. Y en ese sentido podían abrirse después de 30 años, lo cual era un periodo que ya se cumplía en 2013 y que por tanto se podía dar acceso libre a los fondos. Y bueno, en muchos mandamos como varios oficios al CISEN en este sentido. La verdad es que en el CISEN durante el 2012 hubo un cambio muy, muy frecuente de la gente que estuvo a cargo y nunca nos contestaban. En ese sentido, pues como que decidimos mandar un oficio diciendo, pues decidimos que vamos a abrir estos fondos, eso más bien a partir de octubre de 2012 y bueno, pues ahora sí como que si ustedes no tienen ninguna opinión al respecto, pues los vamos a abrir, de modo que acabamos tomando esa determinación y cuando llegó ya el agente, digamos, del nuevo gobierno, ¿no? En diciembre de 2013, pues volvimos a enviar un oficio similar. Allí sí recibimos una respuesta y estuvieron de acuerdo. Básicamente lo único que nos pidieron es separar la información que llegó indebidamente al Archivo General de la Nación, que pertenecía a un periodo posterior al 1985. Esto pues no debía de estar allí porque de acuerdo al decreto era hasta 1985 y en realidad eran muy pocos documentos. Entonces era como separar esos documentos, sobre esos no se daría acceso, digamos, en realidad no eran parte legalmente de ese acervo al que podía tener, digamos, que pertenecía ya al Archivo General de la Nación, y en ese sentido sobre el resto de los fondos podíamos dar acceso después de ese acuerdo, y ahí yo la verdad que pues ya sentía que era un asunto resuelto. Dimos acceso abierto incluso a unas tarjetas, que son millones de tarjetas que forman parte en realidad del archivo, que tienen como los datos mínimos de cada tema, de cada persona, y te remiten a los documentos en el resto del acervo.
Y así sucedió hasta que yo me fui en agosto, y entiendo que así siguió sucediendo hasta marzo del año siguiente, cuando después de cambios en el personal de nuevo del CISEN, decidieron revertir todo esto, y fue cuando cerraron el acceso a estos fondos y solo siguieron dando acceso a partir de los expedientes sobre los que ya se habían hecho, digamos que ya se había hecho un expediente que ya se había atestado. Esto es lo que me dicen usuarios del archivo. Y allí pues ya se tuvo un discurso de que había datos personales sensibles, de que no se podía dar acceso. En realidad entiendo que también de nuevo fue el personal del CISEN el que se fue haciendo cargo de esta galería de nuevo. Pero pues realmente yo ya ahí ya no tenía un contacto directo. Lo que sí sé por también documentos que me mostraron investigadores es que la razón por la que se argumentaba que no se podía dar acceso es porque decían, este no es un archivo, estos documentos no se transfirieron al Archivo General de la Nación por haberse valorado como históricos, y entonces pues no son históricos, y en ese sentido no forman parte del archivo histórico, porque la Ley Federal de Archivos dice que los archivos históricos son fuente de acceso público. Y eso de ser fuente de acceso público significa que no cabe la protección de datos personales, porque las propias leyes de protección de datos personales dicen que no se aplica a fuentes de acceso público. Y bueno, la verdad es que todos los documentos que fueron transferidos al Archivo General de la Nación antes del 2002 tienen ese mismo problema, porque no había ley de transparencia, no había reglamentos, no había nada que dijera se va a hacer una valoración de histórico y así se hace la transferencia. No había ninguna regulación al respecto. Entonces, ese es un argumento más bien, digamos, que si lo quisieran aplicar a esos documentos, lo tendrían que aplicar a todos los documentos que existen en el AGN prácticamente, que son los que en algún momento llegaron ahí antes del 2002. Entonces, la verdad es que la cuestión de qué tanto es por lo que dice la ley que no se da acceso a esos documentos, yo digo que ese es un tema pues de una interpretación un tanto sesgada para no dar acceso a ellos, y que realmente si se interpreta la ley de una manera, digamos, más precisa a la letra de la ley y con una mentalidad realmente de querer dar apertura a estos fondos, pues simplemente siempre se les pudo dar apertura, y de aquí en adelante también. Y en cuanto a la Ley General de Archivos, pues realmente peleamos porque siguiera habiendo este precepto de que los archivos históricos son fuentes de acceso público, pues realmente para que ahora no se metiera en la ley nada que evitara que se pudiera dar acceso a estos documentos. La verdad es que ni en la Ley Federal de Archivos ni en la Ley General de Archivos hay una razón para cerrar su acceso, pero es una cuestión realmente de voluntad política el que este acceso se pueda dar o no. Esa es realmente la cuestión. Y bueno, yo espero que realmente pues esa voluntad política se dé y que podamos tener acceso a estos documentos, porque son riquísimos, no solamente para averiguar sobre los asuntos que tienen que ver con los movimientos políticos, sociales, las guerrillas, sino en general,
son documentos que nos ayudan a entender la segunda mitad del siglo XX de una manera mucho más rica, y no solo desde el punto de vista político, sino del punto de vista social, cultural, y además existen muy pocos documentos de archivo que vayan de los años 40 en adelante. Este es un reto que tenemos como país. La mayoría de estos documentos están todavía en bodegas, en archivos de concentración, no han pasado a archivos históricos. Entonces es además un recurso muy escaso para darle luz a la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, es muy deseable y es muy importante para los historiadores y para los investigadores en general el que estos fondos sean abiertos de una manera completa, porque además es el pasado cuya comprensión sigue siendo, yo creo que más importante para definir lo que sigue de aquí en adelante. Y en ese sentido, pues, me parece muy importante que estos fondos pues se acaben abriendo.